Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contamos las claves de la polémica retirada del iPhone 12 en Francia. ¿Pasará lo mismo en España? Nos hacemos eco de las buenas cifras de reservas cosechadas por los iPhone 15 y las compararemos con las reservas de hace un año. También os contaremos algunas curiosidades de estos nuevos iPhone que hemos descubierto gracias a las primeras reviews, como el nuevo ajuste de batería y su índice de reparabilidad. Y cerraremos el vídeo repasando los nuevos planes de iCloud Plus que ya están disponibles y comentando una de las noticias más esperadas desde hace tiempo por los usuarios de WhatsApp. Muy buenas a todos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Como veis, una semana bastante intensa con el lanzamiento de los nuevos sistemas operativos al comienzo de la misma y con el lanzamiento de los iPhone y Apple Watch desde hoy, desde este mismo viernes. Ayer nosotros subimos un vídeo con el unboxing y las primeras impresiones con los iPhone, así que por supuesto os aconsejo que lo veáis. No obstante, ya me adelanto, debo daros las gracias a todos por el apoyo que habéis dado a nuestros contenidos en estos últimos días, desde la semana pasada con los vídeos del evento, como también en esta semana con los vídeos de los sistemas operativos y también el vídeo de ayer. También, por supuesto, quiero dar las gracias a estos suscriptores que se han unido en los últimos días a La Manzana Mordida Plus, que como veis han sido un montón, así que de verdad a cada uno de vosotros. Y por supuesto os animo a que visitéis lamanzanamordida.com a aquellos que todavía no lo hayáis hecho y que, bueno, estéis planteando suscribiros o no. En fin, con vuestra suscripción nos vais a apoyar muchísimo, vais a ayudar a que La Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo, pero luego sobre todo vais a tener contenido extra, como un podcast que publicamos todas las semanas en formato audio y en formato vídeo. Vais a tener acceso a cursos, vais a tener acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores, donde podréis hablar entre vosotros y con nosotros, y por supuesto también tendréis acceso a los regalos que hacemos cada mes. Todos los meses vamos regalando cositas a nuestros suscriptores. Precisamente en unos días vamos a regalar un iPhone 15 Plus, así que todavía estáis a tiempo. Dicho todo esto, ahora sí, comenzamos con el repaso a las noticias de esta semana y vamos a hablar sobre la polémica de los iPhone 12 en Francia, de la que, bueno, muchos medios se hicieron eco en los últimos días, incluso también me habéis preguntado, así que aquí os cuento. A ver, lo primero, la polémica surgió debido a que la Agencia Nacional de Frecuencias ha descubierto que los iPhone 12 emiten ondas electromagnéticas por encima de los niveles permitidos. Según informan, este modelo supera el límite, que está en 4 vatios por kilogramo cuando nos lo acercamos al cuerpo. En este caso llega a 5,74, así que lo supera un poco. En el comunicado se refieren en todo momento al modelo normal, que esto es algo que también se ha hablado mucho y me han preguntado si esto afecta, por ejemplo, a los modelos mini o a los modelos Pro. No lo especifican, así que se entiende que solo afecta al iPhone 12 normal. Así que por esta razón, la Agencia Nacional de Frecuencias ordenó a Apple que retirase el iPhone 12 del mercado francés hasta que se solucione este problema. Además, pidió a Apple que tome medidas también para los teléfonos que ya han sido vendidos o que también los retire incluso. El ministro francés de Transición Digital y Telecomunicaciones, Jean-Noël Barrot, no sé si lo he pronunciado bien, el francés no es mi fuerte, incluso también respaldó esta decisión y pidió una movilización total para que se respetase la prohibición. Inicialmente, Apple afirmó que las mediciones de esta agencia no eran confiables y que se basaban en un método obsoleto. Incluso añadían que el iPhone 12 cumplía con todas las regulaciones y normas sobre la exposición a las ondas electromagnéticas. Sin embargo, el pasado viernes comunicaron a Reuters que lanzarán una actualización para solucionar este problema. ¿Qué problema? Si no había problema. En España, la OCU emitió un comunicado solicitando también la retirada temporal del iPhone 12. No obstante, yo personalmente creo que esto no irá mucho más allá, especialmente si Apple acaba lanzando pronto esa famosa actualización. Continuamos y vamos ahora con buenas noticias para Apple, porque según un informe de los analistas de Webbash, las reservas del iPhone 15 han aumentado significativamente en comparación con las del iPhone 14 del año pasado, concretamente entre un 10 y un 12%. Además, el iPhone 15 Pro y Pro Max están teniendo una acogida particularmente fuerte en mercados como Estados Unidos, China, India y algunas partes de Europa. En China es llamativo porque los datos son muy positivos pese a que el gobierno está haciendo una propaganda en contra de Apple. Además, ya la fecha de entrega de los modelos Pro hacen ver la buena acogida que están teniendo, porque si nos vamos a la web e intentamos comprar uno de estos, en algunas especificaciones ya están dando fechas de entrega que se van desde mediados de octubre a principios de noviembre. En fin, cuando Apple presente los resultados del trimestre fiscal, pues podremos confirmar si estos primeros informes están en lo cierto y los datos son así de positivos. Vamos ahora con una noticia muy interesante sobre los nuevos iPhone 15 y 15 Pro. Llevamos unos días probándolos y hemos apreciado algo que, como digo, es muy interesante, y es que tienen una opción en el apartado de salud de batería que ahora les permite limitar la carga al 80% en todo momento. ¿Qué significa esto? Pues que si activamos esta opción,
el iPhone nunca se cargará más allá del 80%, aunque lo dejemos enchufado toda la noche. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues según Apple, esta opción puede alargar la vida útil de la batería con el paso del tiempo, ya que evita que se degrade por estar siempre al máximo. Pero claro, también tiene sus inconvenientes. Al limitar la carga al 80% estamos renunciando a un 20% de la capacidad de la batería, lo que puede ser un problema pues si necesitamos usar el iPhone durante mucho tiempo sin acceso a un cargador. Además, tarde o temprano todas las baterías se desgastan y hay que reemplazarlas. Entonces, claro, ¿vale la pena usar esta opción? Bueno, depende de cada uno. Y seguramente te preguntarás, ¿pero esto no existía ya? Pues sí y no. O sea, cuando activamos la función de carga optimizada, el iPhone reconoce cuando solemos desconectarlo del cargador por la mañana después de cargarlo durante toda la noche. Bien, la carga en este caso se detiene cuando alcanza un 80% y justo antes de que nos levantemos por la mañana recibe un último impulso para llegar al 100%. Pero lo carga hasta el 100%. Y aquí es donde reside la diferencia con respecto a esta nueva opción que no superaría nunca el 80%. Si queréis probarla en vuestro iPhone 15, pues nada, podréis encontrarla dentro de los ajustes de batería y dentro del menú de salud y carga. En fin, decidme en los comentarios qué opináis de esto. Pero no solo eso, también ahora podremos ver los ciclos de carga de la batería de los iPhone dentro de los ajustes de información del sistema. En fin, os aconsejo que veáis este vídeo que subimos hace unas semanas sobre la salud de las baterías y que explica las causas que han podido llevar a Apple a tomar una decisión como esta. No sé si alguna vez habéis tenido que reparar la parte trasera de vuestro iPhone en un Apple Store porque se os haya caído y desgraciadamente pues se os rompiese. Bueno, si es que sí, seguramente no olvidaréis lo cara que era la reparación. Pero ojo, porque este año parece que la cosa cambia. Tal y como dijeron en el evento de presentación, los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max cuentan con un cristal trasero que se puede quitar fácilmente. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que si se os rompe el cristal podéis repararlo por un precio mucho más bajo que antes. En este caso, reparar la parte trasera de un iPhone 15 Pro tiene un coste estimado de 119 euros y la del 15 Pro Max de 229 euros. Puede parecer caro, pero si lo comparamos con los precios que tienen, por ejemplo, los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, la rebaja es considerable. En el caso del iPhone 14 Pro, la reparación tiene un coste de 599 euros y en el Pro Max de 669 euros. Tela. Y si tenéis un plan Apple Care Plus, pues no tendréis que preocuparos por nada porque solo tendréis que pagar 29 euros por la reparación de este cristal trasero. En fin, decidme en los comentarios qué os parece este movimiento por parte de Apple, porque, bueno, yo personalmente lo valoro de forma positiva, sumado a que tampoco es que, oye, pues se hayan vuelto este año locos con subidas de precios en los iPhone, ya que yo, en base a todo lo que decían las principales firmas de investigación, pues ya me temía lo peor. Esta semana también ya están disponibles los nuevos planes de almacenamiento de iCloud Plus. Para quien no sepa qué es iCloud Plus, es el servicio de almacenamiento en la nube de Apple que te permite, pues eso, guardar tus fotos, vídeos, documentos y otros datos que se te ocurran de forma segura y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Además, cuenta con algunas funciones extra como el relay privado, el ocultar tu email en formularios de registro y también el soporte para dominios de correos personalizados. Hasta ahora los planes de iCloud Plus iban desde 50 hasta 2 teras. Pero Apple ha añadido dos nuevos planes de mayor capacidad, 6 teras y 12 teras. Estos planes están pensados para los usuarios que necesitan más espacio para guardar sus fotos y vídeos en alta resolución o también, pues, para los creadores de contenido que trabajan con archivos grandes. El plan de 6 teras cuesta 29,99 euros al mes y el plan de 12 teras cuesta 59,99 euros. No sé qué os parecen, a mí particularmente me gustan bastante. Yo no guardaba los recursos de mis vídeos, por ejemplo en iCloud, por el miedo a llenar esos 2 teras que se me hacían un poco justos para la cantidad de gigas que al final consumo yo con los archivos de mi cámara, pero ahora con estas capacidades yo creo que tendría más que de sobra y no descarto probarlos. Y sí, por fin, parece que se va a hacer realidad lo que muchos estaban pidiendo. WhatsApp va a tener aplicación para iPad. Según publica Wabeta Info, la última versión de WhatsApp Beta disponible en TestFlight es compatible con iPadOS. Hasta ahora, los que teníamos un iPad y queríamos utilizar la aplicación de WhatsApp, teníamos que utilizar la versión web en todo caso, ya que no había una aplicación dedicada para iPad y la versión de iPhone no es compatible. 9to5Mac ha confirmado que WhatsApp Beta ahora funciona en el iPad de una manera muy similar a la aplicación para Mac de la que os hablé hace apenas un par de semanas. Una vez que instalas y abres la aplicación, te pedirá que uses WhatsApp en tu teléfono para escanear un código QR y después de hacer esto, la aplicación descargará todas tus conversaciones y podrás enviar y recibir mensajes a través de tu iPhone, de tu iPad y de tu Mac. Lo mejor de todo es que al final, pues esta aplicación va a ser totalmente independiente, es decir,
que va a poder funcionar incluso aunque el iPhone no esté cerca o no esté conectado a la misma red Wi-Fi, al igual que podemos hacer por ejemplo con la aplicación de WhatsApp para Mac. Además, la interfaz pues lógicamente aprovecha la pantalla más grande del iPad para mostrar más contenido en columnas. Por desgracia, no está todavía claro cuándo va a llegar al público general esta aplicación de WhatsApp para iPad, pero bueno, ya la están testando, así que solo es cuestión de esperar, porque desde luego se ha hecho mucho de rogar y este yo creo que va a ser uno de esos movimientos que no tardarán mucho en hacer. Y hasta aquí el vídeo, amigos, espero de verdad que os haya gustado. Por supuesto os invito a que veáis el que subimos ayer ya con los nuevos iPhone en mano, donde os conté también mis primeras impresiones, y estad muy atentos porque el lunes vamos a publicar el famoso blog que subimos cada año yendo a comprar el iPhone 15 Pro Max de David. Así que os espero la semana que viene con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.